Soy soldado de levita, de esos de caballería, soy soldado de levita. Me incorporan a las filas por una mujer bonita, que burló la vida mía. Los campesinos queman casas señoriales y se apoderan de grandes propiedades. Los obreros sabotean la industria y se declaran en huelga. Los soldados tratan de resolver por sí mismos desertando. Lo que menos importa es la paz. Así refiere el escritor y periodista John Reed la Revolución Mexicana en uno de los documentos más notables de la gesta. Era el 20 de noviembre de 1910. Estaban las tres pelonas sentadas en una silla y una y otra se decían que viva Francisco Villa. Luego de un escape que raya en lo heroico, Francisco Ignacio Madero González promulga desde San Antonio, Texas, el Plan de San Luis, con un llamado a la insurgencia producto de un hartazgo social, acaso concentrado en el centro y sur del país, pero con ecos estridentes en el resto del territorio. Sin más trámites, Porfirio Díaz, que a la sazón había gobernado el país por más de 3 décadas, al enterarse de que un aturo había ocupado lo que con el tiempo sería Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, presentó su renuncia y se embarca con rumbo a Francia. La nave va en los mares, botando cual pelota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Es necesario precisar que los 35 años del gobierno porfirista, el país vivió una especie de jauja, merced a un desarrollo tecnológico y científico sin precedente, concentrado en las clases pudientes o más informadas, así como en una burocracia obesa y rampante, dejando a las grandes masas alejadas de los beneficios y el crecimiento económico que representó el floreciente progreso mal entendido. En las zonas urbanas podríamos decir que había un progreso. El periodo porfirista trajo nuevas edificaciones, trajo muchas industrias. En ese entonces teníamos industrias que hacían calzado, teníamos industrias que hacían vestido. En Mazatlán, por ejemplo, teníamos una fábrica de motores, había cervecerías, había fábricas de sombreros, había mucha industria. Pero la situación en el campo seguía siendo con los hacendados como señores feudales, dueños de vidas y haciendas. Todavía hasta los años 40, imagínense ustedes, a la gente se le prohibía mirar a los ojos a los hacendados. Ya estaban formados los grupos sociales que querían ascender finalmente, querían ascender y participar, no solamente en las cuestiones económicas, sino también en las decisiones políticas. En mi tierra mexicana nos morimos entonando una canción. Los rebozos son cananas y las balas y el rugido del cañón será el clarín que tocará el himno de la libertad. Reflejo del creciente descontento, estallan varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, lo que crea un ambiente propicio al levantamiento, sobre todo por la promesa hecha por Díaz apenas unos meses atrás de concluir su mandato sin buscar la reelección.
Madero, por su parte, asume el compromiso de Díaz y bajo la consigna de sufragio efectivo, no reelección, se lanza a una serie de giras en las que recorre el país al tiempo que recoge voces de una marcada inconformidad. En Sinaloa y en buena parte del norte del país, el movimiento fue atendido en un ambiente idealizado y casi romántico por las clases media y alta dominantes, que tenían muy establecido un esquema casi feudal de inercias marcadas y sin mayor conflicto, aunque con esbozos justicieros y pronunciamientos precisos por parte de un bandidaje generoso de fulgores esporádicos, de tal suerte que el maderismo activo surge más como un club de índole social que como un verdadero movimiento insurgente. Ay, yo me muero de a de veras, si me echan un lazo. Sucedió que en el mitin verificado en Culiacán por Madero como parte de su campaña política para la presidencia, ahí se constituyó el Club Antirreeleccionista de Culiacán, del que fue presidente el ingeniero Manuel Bonilla, y uno de los vocales fue Amado Zazueta. Amado Zazueta fue de los maderistas que fueron aprendidos porque se temía que lo de Gabriel Leiva fuera la preparación de una insurrección de todos los maderistas, y fueron aprendidos en Sinaloa de Leiva, en Mocorito, en Culiacán. Sin embargo, pronto fueron liberados cuando se dieron cuenta que no era así. Pero cuando después del fraude electoral, de la prisión de Madero, luego escapa, se va a Estados Unidos y proclama el Plan de San Luis Potosí, invitando a los mexicanos para que a partir de las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910 tomaran las armas para arrojar del poder a la dictadura de Porfirio Díaz. En el caso de Sinaloa creo que es importante recordar pues lo que fue la revolución, porque Sinaloa tuvo un papel muy importante en estos acontecimientos que a veces solemos olvidar. Creemos que es importante pues estarle recordando a la juventud, a la niñez, que la Revolución Mexicana y la participación de Sinaloa en estos hechos históricos tuvieron una importancia, si no sustancial, sí cuando menos creo que contribuimos o sumamos a este proceso, ¿no? Creo que en el caso de Sinaloa, pues habría que retomar a personajes importantes como Rafael Buelna, Juan M. Banderas, Ramón F. Iturbe, algunos otros, Herculano de la Rocha, por ejemplo, que fueron compañeros que se sumaron desde la sierra, que eran mineros, ganaderos, trabajadores del campo, trabajadores de la ciudad, y toda una serie de personajes pues que se van sumando a este proceso, abanderados fundamentalmente por todos estos dirigentes, ¿no? Entonces tenemos que estos caudillos o estos dirigentes que de una u otra manera van a retomar las causas de la Revolución Mexicana, a veces se cree que estas demandas tenían que ver precisamente con la tierra. En el caso de Sinaloa creo que no es parte importante esto del reparto de la tierra, ¿no? Yo creo que tuvo más que ver con un problema de libertades, tuvo más que ver con un problema de democracia. Don Amado A. Zazueta, comerciante, nacido por el año de 1873 en Sataya, Sinaloa, y miembro distinguido del Club Antirreeleccionista de Culiacán, recibió de don Francisco I. Madero un ejemplar del Plan de San Luis y de su propio peculio. Compró armas para la rebelión y convocó a varios simpatizantes de Madero para que realizaran el levantamiento. Entre ellos estaba el jefe de rurales de la villa de Sinaloa, Juan M. Banderas, quien era originario de Tepuche y a quien Zazueta ofreció el cargo de jefe máximo del movimiento armado en Sinaloa. Cargo que aceptó gustosamente Banderas,
De igual forma, aceptaron secundar el levantamiento José R. Cabanillas, Manuel Vega y otros 20 y tantos conjurados. A Ramón F. Iturbe, cuando quiso unirse al grupo, lo quisieron rechazar por su juventud. Sin embargo, el joven Iturbe tenía tal convicción que lo dejaron participar, y no solo eso, sino que las juntas de los conjurados y el depósito de armas se trasladaron a su casa. Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla pa' ponérsela al sombrero del general Pancho Villa. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene por qué le falta. Personajes y situaciones que pudieran parecer más románticas que idealistas detonaron un movimiento que replicaba la voz de los desposeídos y de una masa sometida en grado de costumbre y casi sin darse cuenta. A merecer, a la compasión, a la dádiva del patrón. Un mundo al que no importaba el ser individual, ni su presente, ni su destino. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene por qué le falta marihuana que fumar. Hay personas que piensan que la revolución en Sinaloa fue un producto circunstancial, siguiendo los ideales de Madero, pensamientos que venían de fuera del Estado. Sin embargo, no es así, y les voy a decir por qué. En Sinaloa tenemos dos antecedentes de revolucionarios, de prerevolucionarios. El primero fue Heraclio Bernal. Heraclio Bernal murió en 1888, pero Heraclio Bernal fue un protomártir de la revolución, fue el precursor de la revolución en México. Heraclio Bernal ya había en la rastra, había publicado un manifiesto en el cual él conminaba al pueblo mexicano a levantarse en contra de Porfirio Díaz. Ese fue el primer antecedente de los revolucionarios en Sinaloa. Después sigue el maestro Gabriel Leiva Solano, quien él tenía correspondencia directa con Madero, y él lo llamamos el protomártir de la Revolución Mexicana en el municipio de Sinaloa. Precisamente la capital lleva su apellido, Sinaloa de Leiva, y lo que pasa es que a él también, se estaba por levantar en armas, en contacto directo con Madero. Iturbe, a pesar de ser un joven, él era un lector y él leía ávidamente todos los comunicados de Madero, don Amado Azazueta también. Todo esto se originó con la visita de Madero a Sinaloa. Fue cuando se formó, como lo dije antes, el club antireeleccionista. Pero fueron personas que ideológicamente no estaban insatisfechos con la situación en Sinaloa, en todo el país. Diego Redo se la pasaba en México, en la Ciudad de México, con todos aquellos que estaban cercanos al presidente Porfirio Díaz. Y entonces surge un otro candidato de la oposición, de la trinchera oposicionista, que era José Ferrer Félix. Él perteneció a la familia de los Valadez, entonces que estaban situados en la ciudad de Mazatlán, en el puerto de Mazatlán, y el cual tenían un periódico, el Correo de la Tarde. Este Correo de la Tarde llamó a todas las opiniones que estaban en contra de Porfirio Díaz, y así, de esa manera, publicaban opiniones, porque el Correo de la Tarde, de una larga trayectoria, pues era un periódico que se puede ubicar como periódico de formación de opinión, y por lo tanto pues tenía un alcance impresionante. Entonces tienen relación con Juan Sánchez Ascona en la Ciudad de México, que a la vez tenía el periódico México Nuevo, y de esta manera publicaban todas estas opiniones contrarias al devenir de Porfirio Díaz. Y a fines del siglo XIX y principios del XX se va a dar una crisis en la minería. O sea, Sinaloa era fundamentalmente producción de oro y plata, poco de lo otro. Entonces eso se empezó a agotar. La tecnología también pues era una tecnología que no era tan moderna, las minas empezaron a inundar,
y sobre todo la crisis de 1907, que es una crisis general, afecta sobre todo a la minería. Entonces vemos a principios del siglo XX, antes de la revolución, vemos una caída de la minería y un cierto repunte de lo que consideramos, bueno, la agricultura. Entonces hay un desplazamiento de las actividades económicas de la minería a la agricultura. Entonces, ¿eso qué significa? Que va a haber descontento en la sierra. Por ejemplo, muchos mineros, o sea, trabajadores de las minas se quedan sin sustento. Entonces eso va a ocasionar que esa gente venga acá, este caso a la costa, ¿verdad? Pero ya con cierto malestar, no tenían trabajo, buscando trabajo, etc. Pero la crisis no solamente afectaba a la minería y a la agricultura, también afectaba a la industria. Como todos sabemos, Francisco Madero ya tenía tiempo en esta lucha antirreeleccionista en contra del régimen de Porfirio Díaz, y el maderismo pues va a aprender aquí en Sinaloa. Madero va a estar por acá formando comités antirreeleccionistas, y esos comités antirreeleccionistas pues de una u otra manera van a jugar un papel muy importante en la lucha revolucionaria. De tal manera que en 1911 se toma por primera vez la ciudad de Culiacán, ¿sí? Esta va a ser una toma de Culiacán un poco violenta, porque es cuando se destruye la fábrica del Coloso, la fábrica textil del Coloso, la fábrica de la Aurora, que estaba precisamente donde hoy está el fraccionamiento de las Quintas. Se saquean algunos comercios de aquí de Culiacán, de tal manera que la ciudad pues va a estar sujeta a actos violentos, pero una vez ya que pasa estos sucesos, pues ya la sociedad vuelve a retomar la calma, ¿no? El caso de la toma de la quema, mejor dicho, de la fábrica textil del Coloso y de la fábrica productora de azúcar de la Aurora, pues va a marcar el inicio pues de lo que va a ser la toma de la ciudad de Culiacán, y creo que son los primeros inicios victoriosos de esta élite revolucionaria, ¿no? Que se gesta aquí en el caso de Culiacán, y podríamos considerar que en el noroeste también, ¿no? ¿Qué sucede al arribo de la revolución? Las elecciones se convierten, las elecciones se convierten en una elección que antes era indirecta, ahora va a ser directa. ¿Qué significa esto? Pues que un ciudadano, un voto. Y eso es muy importante porque es la ampliación del sufragio universal. Ahora, hay que señalar que las mujeres no estuvieron contempladas ni en la Constitución de 1857, obviamente, ni en la de 1917. No estuvieron contempladas, pese a que así habían participado. ¿Cuándo se le otorga el derecho a las mujeres a votar? Hasta 1957. Tardaron muchos años, décadas, para reconocerles los derechos de ciudadanía a las mujeres. Eso es un punto importante que hay que señalar. ¿Qué pasaba con las mujeres a lo largo de este periodo en la Revolución? Pues sí participaron en todas las elecciones, participaron en diversas trincheras, pero no les fue reconocido este derecho. Es un concepto abstracto, pero eso significa que todavía no estábamos preparados en el contexto económico y en el contexto social para que adquirieran los derechos políticos como los varones. Dicen que por tus amores un mal me van a seguir. No le hace que sean el diablo, yo también me sé morir. Sí, porque bebo tequila, mañana tomo Jerez. Sí, porque me ves borracho, mañana ya no me ves, Valentina. Esa era la situación en el campo, una situación de explotación, casi de esclavitud. Bueno, si hubieran sido esclavos, los amos hubieran tenido la obligación de mantener a sus esclavos, pero no eran esclavos. Era peor la situación que esclavos. Entonces todo eso originó un descontento en todo Sinaloa, de tal manera que surgieron brotes de revolución por todos lados.
Así es que la situación, como les digo, en Culiacán, en las ciudades, era una situación pasable, pero en el campo no. El primer combate organizado que decidieron hacer los maderistas sinaloenses, claro, entre ellos había también hombres de Durango, fue cuando atacaron y tomaron la villa de Tamazula. Luego de tomar la villa, los maderistas dividieron fuerzas para irse por distintos rumbos a revolucionar y a fortalecer sus filas. Una parte la encabezó Banderas, otra parte Ramón F. Iturbe. Y Banderas fue mucho más activo en términos de que estuvo desarrollando una campaña hacia Sinaloa primero. El propio Iturbe dijo que estaba al mando de 800 hombres, bajó y se acercó a Culiacán llegando hasta el barrio. Pero para cuando se acercó, también Banderas había cercado desde el poniente, el norte y el sur, tenía mayor número de soldados a Culiacán. El general Iturbe tuvo una gran batalla ahí en Los Mochis, en Topolobampo. Se tomaron cerca de 300 presos y iban a ser fusilados, presos de las tropas federales ahí en Topolobampo. Iban a ser fusilados y estaban todos formados en fila cuando se acerca Iturbe. Todos al mismo tiempo los federales gritaron, los presos: ¡Viva Madero! ¡Viva la revolución! ¡Viva Iturbe! Los programas revolucionarios que manejan los caudillos, por ejemplo, se conocen poco en la población, ¿no? Estos programas pues básicamente se discuten a nivel de las élites, no son programas muy claros, ¿sí? En el caso de Venustiano Carranza es el primero que empieza a elaborar ya programas que tienen que ver con la institucionalización de la revolución, ¿no? Tan es así que él va a empezar a elaborar lo que va a ser la Constitución de 1917. La convención, por ejemplo, que es el primer fracaso, porque no se ponen de acuerdo, ¿no?, para llegar a constituirse ya como un movimiento homogéneo. Esto incluso hace que se dividan, ¿no?, entre villistas y carrancistas, y eso lógicamente que divide también a los revolucionarios en Sinaloa, ¿no? Unos van a tomar partido por Villa y otros van a tomar partido por Carranza, ¿sí? En este caso también por Obregón. De tal manera que esta división de la revolución también se va a manifestar aquí en Sinaloa, ¿sí? Porque, por ejemplo, unos se consideran también zapatistas, y estos zapatistas vuelven a tomar la ciudad de Culiacán, ¿sí? Pero es una toma momentánea. El zapatismo nunca alcanzó a tener una fuerza importante aquí en Sinaloa. Inmediatamente son derrotados por los constitucionalistas, la gente que se había hecho hacia el lado de Obregón y de Carranza, y posteriormente ya aparece lo que se considera ya como la tercera etapa de la revolución, ¿no?, que es la etapa donde ya los caudillos van a empezar a pelearse entre ellos, ¿no?, por el poder. Pero esta ya es otra etapa que se considera como la post-revolución. Un episodio que sacude y trastoca para siempre el devenir de los mexicanos y los sinaloenses. La revolución nos hereda una serie de beneficios sociales y no pocos estigmas que perduran hasta nuestros días. La Revolución Mexicana es, a querer o no querer, la más traumática pero la más efectiva transformación del pensamiento y del ser social. Una cosa me da risa, Pancheville sin camisa, ya se fue los carrancistas, porque vivimos felices. Para sintetizar
sintetizar o para terminar, creo que es muy importante mencionar que para nosotros, en este caso para los que somos contemporáneos, para los que vivimos ahorita una época de cambio, una época de redefiniciones, hay que repensar la revolución. Pareciera que está muy lejos, que es algo muy lejano, que no nos pertenece, que no hay que pensar en eso, que no tiene nada que ver con nosotros, pero no. Creo yo que la revolución para nosotros y sobre todo para los jóvenes debe ser un momento, debe ser algo, debe ser un tema en el cual hay que repensar lo que sucedió ahí. Creo que es un momento de quiebre, es un momento de refundación de lo que era y es Sinaloa. ¿Por qué refundación? Porque creo que es el principio de lo que somos ahora. Por ejemplo, la agricultura fue el inicio de un despegue de la agricultura. Entonces creo que la revolución para nosotros viene a ser un elemento pues de orgullo y de patrimonio. Para zarape Chihuahua para soldados, para especialistas, para matar vistos Cha